Hola a todos. En esta oportunidad hablaremos acerca de dos sistemas de clasificación que son comúnmente utilizados de manera ingenieril y que corresponden al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos y al sistema del American Association of State Highway Officials, conocido por sus siglas como el sistema AASHTO. Generalmente en la geotecnia se utiliza el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos para la realización de estudios de suelos y la clasificación del suelo en general, y el sistema AASHTO tiene aplicación en la clasificación de materiales de carretera. Resulta que ambos sistemas utilizan tanto la distribución granulométrica y los límites de consistencia para poder realizar clasificación. De ahí que para poder entrar a las tablas de clasificación SUCS o de la AASHTO debo de haber realizado previamente un ensayo de granulometría que, como ustedes recordarán, es un ensayo donde la idea es determinar el porcentaje en peso de las partículas de diferente tamaño que conforman mi muestra, y para eso se hace pasar el material por una serie de tamices normalizados y se pesa el material retenido en cada uno de esos tamices. En un ensayo de granulometría son especialmente importantes entonces el tamiz número 4, que es el que separa las partículas de grava y arena, y el tamiz número 200, que me separa las arenas de los finos. Asimismo, el fondo o el PASA 200 es bastante útil para poder recoger todo el material que corresponde a los suelos finos. En el caso de los suelos granulares es importante recordar que se requiere de la curva granulométrica del material obtenido del ensayo de granulometría y el cálculo de los coeficientes de uniformidad y de curvatura que resultan de esta curva granulométrica, ¿no? De la identificación de los diámetros del tamiz por donde pasan el 60%, el 30% y el 10% de las partículas. Como les mencionaba anteriormente, para realizar clasificación de suelos, de igual manera debemos conocer quiénes son los límites de consistencia o los límites de Atterberg, que recordarán ellos no son más que contenidos de humedad donde se tiene la transición de un estado de consistencia a otro. De ahí que para poder clasificar necesitamos conocer especialmente quién es el valor del límite líquido, el límite plástico y el valor del índice de plasticidad, que es calculado como la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico del suelo. Ahora, teniendo estos resultados de laboratorio, es decir, los resultados provenientes del ensayo de granulometría y de los límites de consistencia, ya puedo clasificar ya sea por el sistema SUCS o por el sistema AASHTO. Vamos a iniciar revisando el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, que, como les comentaba, es el más usado en la ingeniería civil. Resulta que este sistema fue propuesto por Casagrande en 1948 para su uso en los trabajos de construcción del aeródromo realizado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial, donde en 1952, en colaboración con el US Bureau of Reclamation, se revisó todo este sistema. Aquí el SUCS clasifica los suelos en dos grandes categorías o en dos grandes grupos. Primero encontramos los suelos de grano grueso, que corresponde a las partículas de grava y arena, que son aquellos que poseen un porcentaje de partículas inferior al 50% que pasa en el tamiz 200. Aquí se trabaja con los coeficientes de uniformidad y de curvatura para poder realizar la clasificación, y los materiales que se encuentran en esta categoría se trabajan con los símbolos de grupo que comienzan con un prefijo de G o de S, es decir, en donde vamos a utilizar esta sigla G para identificar los materiales gravosos o la grava, y la S para simbolizar la arena o los suelos arenosos.
En el segundo grupo vamos a encontrar los suelos de grano fino, es decir, aquellos que tienen el 50% o más que pasa el tamiz número 200. En este grupo, los símbolos de los materiales que clasifican o que se encuentran aquí inician con un prefijo de M para referirnos al limo inorgánico o de C para referirnos a la arcilla inorgánica. Asimismo, podemos encontrar la sigla o la letra O para simbolizar o para referirnos a los limos orgánicos y arcillas orgánicas. Finalmente vamos a tener un grupo correspondiente a la turba, que vamos a simbolizarla como PT. Aquí en esta categoría entran ese tipo de material, la turba, lodos y otros suelos altamente orgánicos, que por lo general es la primera capa de material que se retira al hacer cualquier perforación y en donde hay una gran cantidad de materia orgánica, por lo que es fácilmente identificar por su color, el olor, esa sensación esponjosa que tienen al tacto y la textura fibrosa que me presenta. Otros símbolos que también se utilizan para realizar clasificación son esta letra W, que corresponde a la de los materiales bien gradados o bien graduados. Está la letra P, que corresponde a la de los suelos pobremente gradados o pobremente graduados. Y podemos encontrar la letra L, que se utiliza para hablar de suelos que tienen baja plasticidad, es decir, aquellos que tienen límites líquidos inferiores a 50. Tenemos la letra H, que corresponde a los suelos de alta plasticidad o alta compresibilidad, que son aquellos que tienen límites líquidos superiores a 50. Tenemos por acá entonces la tabla de clasificación SUCS, donde fíjense en la primera mitad de la tabla, en esta primera mitad, vamos a encontrar todo lo que corresponde a los suelos granulares y en la parte inferior encontraremos lo que corresponde a suelos finos. Finalmente tenemos una sección pequeñita en la parte final de la tabla de clasificación SUCS que corresponde a los suelos o a los materiales de turba. Esta primera mitad de la tabla se subdivide en gravas y arenas que pueden clasificarse como GW o GP o SW, SP, siempre y cuando el valor del PASA 200 sea menor al 5%. Fíjense que la misma tabla de clasificación de la SUCS me ofrece una sección en donde me recuerda las condiciones en donde yo puedo decir que el material granular debe de ser clasificado de acuerdo a sus características de graduación o si es importante la cantidad de finos que hay mezclados con ese material granular. Entonces, como les decía, para cuando esté clasificando yo un suelo granular en donde el valor del PASA 200 sea menor al 5% y si estoy mirando partículas que corresponden a material de grava, esa grava se va a llamar grava bien graduada o grava pobremente graduada. En el caso de las arenas realizo un procedimiento parecido en donde la arena se puede clasificar o se puede llamar arena bien graduada o arena pobremente graduada. En el caso en que la cantidad de finos sea importante, es decir, sea superior al 12%, que es la segunda condición que encontramos en esta sección de la SUCS, vamos a tener que estos suelos granulares se pueden llamar como grava limosa o grava arcillosa. En el caso de estar clasificando arenas, pues se va a llamar arena limosa o arena arcillosa. Finalmente podemos tener una última condición que es cuando el valor del PASA 200 esté entre el 5 y el 12%
que es un caso de símbolos dobles, es decir, me interesa tanto la condición de graduación como el material fino que esté acompañando el suelo granular. De ahí que si tengo un caso de símbolos doble y estoy clasificando la grava, ella puede llamarse grava limosa bien graduada, o también se puede decir que es una grava bien graduada con limo, o una grava arcillosa bien graduada, o una grava limosa pobremente graduada, o una grava arcillosa pobremente graduada. En el caso de las arcillas, de las arenas, ocurre algo parecido. Si estoy en un caso de símbolo doble, ella se puede llamar arena limosa bien graduada, o arena arcillosa bien graduada, o arena limosa pobremente graduada, o arena arcillosa pobremente graduada. Para yo saber mi condición de graduación, es decir, si la arena o la grava está bien graduada, que como les decía, para simbolizar esa condición de graduación utilizamos el símbolo W o el símbolo P. Símbolo W para decir que está bien graduada, P para decir que está pobremente graduada. Lo que debo de hacer es revisar si cumplo con las condiciones del coeficiente de uniformidad y de curvatura que me ofrece la tabla de la SUX. Fíjense que aquí la SUX me dice, mire, si usted va a verificar que su grava está bien graduada, debe de cumplir con estas dos cosas, que son con un valor del coeficiente de uniformidad que debe ser mayor de 4, un coeficiente de curvatura que debe estar entre 1 y 3. Tiene que cumplir con las dos condiciones para poder decir que la grava está bien graduada. Si usted no cumple con alguno de los dos o con ninguno de los dos, de una vez usted debe decir que la grava está pobremente graduada. En el caso de la arena ocurre exactamente lo mismo, pero yo ya no voy a verificar con estos valores de coeficiente de uniformidad y de curvatura, sino que voy a verificar con estos que me ofrece la tabla, en donde ella me dice, mire, el coeficiente de uniformidad debe de ser mayor de 6 y el coeficiente de curvatura debe estar entre 1 y 3 para poder decir que la arena está bien graduada. Si yo no cumplo las dos condiciones, voy a la sección siguiente y digo de una vez que mi arena está pobremente graduada. Ahora, en caso en que más del 50% de la muestra pase el tamiz 200, me voy para la sección inferior de la tabla y entro de una vez a la carta de plasticidad de Casagrande para poder clasificar ese suelo fino. Entonces, si le hacemos un zoom a esa carta de plasticidad de Casagrande, van a darse cuenta ustedes que en el eje vertical está ubicado el valor del índice de plasticidad, en el eje horizontal están los valores del límite líquido. Esta gráfica está toda realizada en escala aritmética. Fíjense que ella se divide en 4 cuadrantes. Tenemos por acá primer cuadrante, segundo, tercer, cuarto cuadrante. Son 4 cuadrantes fijos donde los 2 cuadrantes superiores o los 2 superiores me dejan ver lo que corresponde a los materiales arcillosos. Por eso es que todo lo que está sobre esta línea A inicia con la letra C. Y los 2 cuadrantes inferiores corresponden a la zona en donde están ubicados los suelos limosos. Por eso es que todo lo que está en estos 2 cuadrantes inferiores inician con la letra M. Fíjense también que en el valor del límite líquido correspondiente a 50, yo voy a tener también una segunda división o una división que me permite ver que todos los materiales que tengan límites líquidos inferiores a 50 son suelos de baja plasticidad o de baja compresibilidad. De ahí que tanto la letra C, que corresponde a las arcillas, como la letra M, que corresponde a los suelos limosos, estén acompañados de una L, que quiere decir low plasticity, ¿cierto? Ahora, todos los suelos que tengan límite líquido superior a 50 son materiales de alta plasticidad, de ahí que la letra C y la letra M estén acompañadas de una H, que quiere decir que son materiales de alta plasticidad o de alta compresibilidad.
Bien, vamos a revisar ahora el sistema de clasificación AASHTO. Resulta que este sistema de clasificación de suelos fue desarrollado en 1929 como el Sistema de Clasificación de Administración de Carreteras y posteriormente fue revisado por la Comisión de Clasificación de Materiales para Carreteras en 1945. Resulta que este sistema se emplea para la clasificación de materiales para su uso en carretera. Aquí la clasificación se realiza en 7 grupos que van desde A1 hasta A7. De aquí que los suelos que clasifican en los grupos A1, A2 y A3 corresponde a suelos granulares, es decir, todos los materiales donde el 35% o menos de las partículas pasan a través del tamiz 200, y los suelos donde más del 35% pasen a través del tamiz 200 se clasifican en los grupos A4, A5, A6 y A7, que son principalmente suelos limosos y arcillosos, lo que yo encuentro en estos 4 últimos grupos. Resulta que en el sistema de clasificación AASHTO lo que se hace es evaluar los materiales granulares de acuerdo a la cantidad o de acuerdo al tipo de arena presente en la muestra. De ahí que para la clasificación AASHTO sea necesario haber trabajado en el laboratorio en el ensayo de granulometría con el tamiz número 4, el 10, el 40 y el tamiz 200. Aquí, en la clasificación AASHTO, aparte de la gradación obtenida a través de estos tamices, es necesario haber realizado los límites de consistencia, especialmente límite líquido y límite plástico, para poder efectuar clasificación. Ahora, para poder realizar una evaluación de la calidad del suelo como material de subrasante y su uso en carretera, también se incorpora un número llamado índice de grupo, en donde se escribe entre paréntesis ese valor y se acompaña al nombre del grupo que corresponda de acuerdo a la clasificación AASHTO. Este índice de grupo me permite realizar una evaluación cualitativa de la conveniencia del uso del material en carretera. Aquí voy a encontrar que entre más grande sea el valor del índice de grupo, va a ser menor su conveniencia. De ahí que índices de grupo superiores a 20 me muestren que estoy trabajando con un material que es muy pobre, es decir, que la calidad del rendimiento del suelo como material de subrasante es inversamente proporcional al índice de grupo. Es decir, que a la hora de trabajar con materiales que tengan índices de grupo superiores a 20 o muy grandes, quieren decir que tienen una gran cantidad de finos, lo cual no lo hace apto o no lo hace conveniente para su trabajo en carretera, ya que me puede traer problemas relacionados con esos finos. Ahora, como les decía, ese índice de grupo se expresa como un número y ese número se escribe entre paréntesis junto con el nombre del grupo al que clasifique ese material. Este índice de grupo siempre se redondea al número entero más cercano. Entonces, como puntos importantes, yo tengo que tener en cuenta que a la hora de calcular el índice de grupo, si la ecuación general me da un valor negativo, ese índice de grupo debe ser tomado como 0. Tengo que tener en cuenta también que el índice de grupo calculado al redondearlo al número entero más cercano o al entero más próximo, si por ejemplo el índice de grupo me da de 3,4, lo voy a redondear a 3. Si el índice de grupo me da 3,5, entonces debo de redondearlo a 4, que es el número entero más cercano, ¿verdad? Tengo que tener en cuenta también que no hay un límite superior para el índice de grupo. Yo calculo el valor del índice de grupo ayudándome de esta ecuación general, ¿sí? Y al realizar ese cálculo, pues viene siendo el número entero que expreso entre paréntesis junto con el nombre del grupo. Entonces les decía, para poder calcular ese índice de grupo,
lo vamos a simbolizar como IG, índice de grupo, o GI, que son sus siglas en inglés. Fíjense que la ecuación general viene siendo esta, y para poder hacer esta operación matemática necesito conocer quién es el valor del PAS a 200, necesito conocer quién es el valor del límite líquido y el índice de plasticidad del suelo. Estos tres valores deben ser expresados como un número entero, pese a que yo sé que son porcentajes, ¿vale? Entonces el índice de grupo es el valor del PAS a 200 menos 35 multiplicado por 0.2 más 0.005, factor del límite líquido menos 40, todo esto sumado a 0.01 multiplicado por el PAS a 200 menos 15 por el índice de plasticidad menos 10. Como les decía, esta viene siendo la ecuación general para calcular el índice de grupo de un material para uso en carretera. Ahora la Ashton me dice, mire, si usted sabe que su suelo corresponde a un material que clasifica como A26 o A27, la ecuación que usted va a usar para calcular ese índice de grupo no va a ser esta que es bien larga, sino que pueden usar esta que es un poco más corta. Fíjense que esta ecuación corta corresponde a esta fracción de la ecuación general del índice de grupo, que viene siendo igual a 0.01 factor del PAS a 200 menos 15 por el índice de plasticidad menos 10. Bien, esta es la tabla para clasificación por el sistema AASHTO. Fíjense que en esta tabla la primera mitad o la mitad superior corresponde a los materiales granulares, es decir, aquellos que tienen el 35% o menos del total de la muestra que pasa por el tamiz 200. Y en la mitad inferior encuentro materiales donde el 35% o menos del total de la muestra pasó por el tamiz 200. Entonces, para poder entrar a la tabla de clasificación de la AASHTO, voy a ingresar con los datos de la granulometría del material que pasa. Todo esto que encontramos aquí son pasa tamiz 10, pasa 40, pasa 200. Entonces yo ingreso con los resultados del pasa 10, pasa 40, pasa 200 y voy a verificar de izquierda a derecha en qué grupo se ajusta el material que estoy clasificando. Es decir, inicio revisando si mi muestra o si el material tiene datos o características que correspondan al primer grupo, que es el A1A. Chequeo entonces tanto la componente granulométrica como los límites de consistencia del suelo. Debo de cumplir con todas estas condiciones para poder decir que estoy dentro del grupo A1A. Si veo que no cumplo con alguno de estas condiciones, me paso al siguiente grupo, que viene siendo el A1B, y realizo el mismo procedimiento hasta que yo encuentre el grupo donde encajen todos los datos del material que estoy clasificando.